Elizabeth recorrió con los dedos los lomos de los libros de su despacho. Su antigua costumbre de organizar sus pensamientos tocando las gastadas encuadernaciones de la literatura profesional le ayudaba a mantener la mente despejada incluso en los momentos más difíciles. El sol poniente coloreaba las paredes en tonos ámbar, dando al espacio familiar un aspecto desconocido, casi siniestro. El último paciente se había marchado hacía 20 minutos, dejando tras de sí un ligero rastro de colonia amarga y una pesada historia de esperanzas incumplidas. Su cuaderno estaba lleno de notas de las sesiones de hoy, pero los pensamientos de Elizabeth se dirigían cada vez más a su propia vida, que, como una fina taza de porcelana, empezaba a resquebrajarse. El teléfono vibró. Un mensaje de David. Llego tarde a la oficina. Proyecto importante. La cuarta vez esta semana. Elizabeth colgó lentamente el teléfono con la pantalla hacia abajo. Su mirada se detuvo en una fotografía tomada 5 años atrás en Napa, de ella y David entre los viñedos, el sol dorado en el pelo rubio de él y una sonrisa despreocupada dibujándose en el rostro de ella. Unos golpes en la puerta interrumpieron el torrente de recuerdos. Ruth Kingsley, la propietaria de una tienda de antigüedades 3 pisos más abajo, traía té en una tetera de porcelana antigua, su tradición de los viernes por la noche desde hacía 3 años. «Parece que necesitas algo más fuerte que el té», comentó Ruth mientras colocaba las tazas en la mesa junto a la ventana. Sus movimientos, precisos y seguros, delataban años de experiencia en el manejo de objetos frágiles. Elizabeth se sentó en una silla y observó cómo el chorro dorado del té llenaba una taza pintada con un delicado dibujo floral. «Sabes, hay una extraña paradoja en mi trabajo. Al ayudar a la gente a resolver sus problemas familiares, a veces dejas de darte cuenta de los tuyos». Ruth se sentó frente a ella. Sus ojos grises estudiaban a su amiga con atención. «¿David?» Elizabeth se tapó los ojos e inhaló el aroma del té. Su mente volvió a un reciente acto corporativo en el estudio de arquitectura. La recién contratada, Diane Walker, con un vestido azul oscuro que resaltaba cada curva de su figura. David no le había quitado los ojos de encima en toda la velada. «¿Recuerdas cuando me contaste tu experiencia? ¿Cómo te diste cuenta de que James te engañaba?» Ruth dejó la taza en el plato con un ligero tintineo. El cambio empezó con pequeñas cosas. La nueva colonia, una repentina preocupación por la apariencia, reuniones tardías, la contraseña del teléfono. Se quedó callada un momento. Y ese extraño desapego, como si ya no estuviera mentalmente contigo. Elizabeth asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. David se había cambiado de colonia hacía 2 meses. Se había apuntado a un gimnasio. Había renovado su vestuario. Pequeños cambios que daban una imagen aterradora. «Conocí a Marcus Schaefer en la cafetería la semana pasada», continuó Elizabeth, removiendo el té que no había tocado. Mencionó que su empresa estaba terminando un gran proyecto. Nada de reuniones urgentes. Nada de reuniones urgentes. Ruth cubrió la palma de la mano de su amiga con la suya. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que mejor sé hacer, observar, analizar, reunir información». Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida nocturna de Sacramento. Gente corriendo a casa, semáforos parpadeando, letreros de neón iluminándose en el crepúsculo cada vez más denso. El teléfono sonó en la recepción. Un sonido inesperado a esas horas. Elizabeth descolgó el auricular. Era Ethan Pierce, un investigador privado que había sido paciente suya. «Señora Colley, ¿recuerda que pidió información sobre un nuevo socio en el bufete de su marido?» Su voz sonaba tensa. «Hay información. Creo que debería oírla». Ruth observó cómo el rostro de su amiga se volvía impasible, una máscara profesional tras la que Elizabeth estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. «Mañana a las 10, en el café de la esquina de Joy Street», contestó Elizabeth brevemente y colgó. La tarde se iba convirtiendo poco a poco en noche. Ruth se había ido, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume de jazmín y té sin terminar. Elizabeth estaba sentada en la oscuridad del estudio, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en una de las ventanas iluminadas de los edificios de oficinas, su marido estaba creando la ilusión de un trabajo urgente. La experiencia profesional se lo decía. A veces la gente profundiza tanto en sus propias mentiras que empieza a creérselas ella misma. David siempre había sido un maestro del autoengaño, propenso a embellecer la realidad. Tal vez,
fuera ese rasgo lo que le había convertido en un arquitecto de éxito. La capacidad de ver la belleza, donde otros solo veían paredes desnudas y espacios vacíos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Cena con Diana, restaurante Muleta, mesa al fondo de la sala. Elizabeth borró el mensaje. Ella también tenía sus fuentes. Llegó tarde a casa. La mansión de estilo victoriano, su orgullo e inversión compartidos, la recibió con un sonoro silencio. La luz estaba encendida en el despacho de David, que estaba sentado ante su escritorio, cubierto de planos y diseños. Al oír sus pasos, levantó la vista. Siento llegar tan tarde, sonrió con culpabilidad. El proyecto exige dedicación plena. Elizabeth miró a su marido, guapo, con éxito, inmerso en su trabajo, y vio a un extraño. Un hombre que había aprendido a mentir con la misma facilidad con la que una vez había hablado de amor. ¿Cenamos juntos?, sugirió, sabiendo la respuesta de antemano. He merendado en la oficina. ¿Quizá mañana? Elizabeth asintió y subió al dormitorio. Hizo la cama, sacó una toalla limpia para su ducha matutina y colocó el libro que había estado leyendo durante las últimas semanas en la mesilla de noche. Las acciones habituales, repetidas 1000 veces, daban la ilusión de normalidad. En el baño, miró detenidamente su reflejo. Arrugas en las comisuras de los ojos, rastro de sus frecuentes sonrisas, algunas canas, cada vez más frecuentes. La historia de su matrimonio estaba escrita en su rostro, en cada rasgo, en cada signo de su juventud pasajera. Diana Walker era 13 años más joven. Elizabeth la había visto pocas veces. Alta, esbelta, con una cascada de pelo oscuro y una mirada atenta en sus ojos castaños. La típica depredadora que olfatea una presa fácil. El agua de la ducha le golpeó los hombros, quitándole el estrés del día. Elizabeth se enjuagó metódicamente el pelo, se masajeó la piel, realizó las acciones habituales mientras su mente trabajaba, trazando y analizando opciones. La reunión de mañana con Ethan podría aclarar las cosas. Tal vez estuviera equivocada. Tal vez no fueran más que los pensamientos paranoicos de una mujer que se enfrenta a la crisis de los 40. Pero su intuición, una herramienta perfeccionada tras años de práctica, gritaba peligro. Algo en el comportamiento de Diana, en sus sonrisas demasiado correctas y sus respuestas demasiado perfectas, era alarmante. Algo oscuro se escondía detrás de esa fachada impecable. Por la noche, Elizabeth tardó mucho en conciliar el sueño. David estaba trabajando en su estudio, con la tenue luz de una lámpara brillando bajo la puerta del dormitorio. Le oía hablar por teléfono, un susurro bajo y conspirativo que la helaba por dentro. Por la mañana, al despertarse antes de lo habitual, encontró una almohada arrugada a su lado. David había venido a la cama después de todo. Su respiración era uniforme y tranquila. Elizabeth miró a su marido dormido, recordando cómo 15 años atrás se había enamorado de su sonrisa, de su pasión por la arquitectura, de sus sueños de crear algo hermoso. El teléfono de la mesilla parpadeó en silencio. Un nuevo mensaje. El nombre de Diane Walker apareció en la pantalla e inmediatamente desapareció. David había configurado las notificaciones para que no se mostraran completas. Elizabeth se levantó de la cama en silencio. Prometía ser un día largo y necesitaba estar preparada para lo que iba a oír de Ethan. El ritual matutino, ducha, maquillaje, peinado, se había convertido en preparativos de batalla. Cada movimiento calibrado, cada detalle pensado. A las 10 en punto, entraría en el J Street Café, dispuesta a escuchar la verdad sobre la mujer que había decidido arruinarle la vida. Ethan ya la esperaba en una mesa del rincón, con una carpeta marrón delante. «Buenos días, señora Colley», le dijo. Y por su tono, Elizabeth supo que las noticias serían exactamente como ella temía. Tal vez incluso peores. La cafetería se llenaba del bullicio matutino, el tintineo de los platos, las conversaciones amortiguadas, el siseo de la cafetera. Ethan deslizó la carpeta hacia Elizabeth, y sus dedos, encallecidos por el uso frecuente de la cámara, se detuvieron un momento sobre la superficie marrón. «Diana Walker no es quien dice ser», empezó a decir bajando la voz. «Su verdadero nombre es Diane Meyer. Se ha cambiado el apellido 2 veces, ambas tras divorcios escandalosos». Elizabeth abrió la carpeta. Fotografías, documentos, recortes de periódico, una historia escrita con la tinta de la traición y la manipulación. El primer marido de Diana, un exitoso hombre de negocios de Seattle,
Había perdido su empresa después de que ella le acusara de malversación de fondos. El segundo, un profesor de arquitectura de Portland, perdió su reputación y su trabajo. En ambos casos, ella actuó en un escenario similar, continuó Ethan. Consiguió un trabajo, se acercó a su objetivo, destruyó una relación existente. Luego obtuvo un pago sustancial en el divorcio. La camarera trajo café. Elizabeth se llevó mecánicamente la taza a los labios, pero no pudo saborearlo. Ante sus ojos flotaban líneas de informes, fechas, nombres, importes de las indemnizaciones. Hay algo más. Ethan sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Imágenes de vigilancia del Hotel Grand River. David y Diana se han estado reuniendo allí 2 veces por semana, desde hace 3 meses. Elizabeth cerró los ojos. 3 meses, 90 días de mentiras, fingimientos, dobles vidas. Recordó su última cena juntos, David hablando de un nuevo proyecto, los ojos brillándole de emoción. Ahora lo entendía, era un destello de culpa y secretismo. Tengo los contactos de los exmaridos. Ethan puso una tarjeta de visita sobre la mesa. Están dispuestos a hablar, especialmente el profesor Andrews de Portland. Dijo que le gustaría advertir a los demás. Al salir del café, Elizabeth se dirigió a su despacho. No esperaba a su primer paciente hasta 1 hora más tarde, y podía permitirse tiempo para pensar. Se sentó en una silla, sacó el teléfono y marcó el número del profesor Andrews. La conversación duró 40 minutos. Andrews hablaba secamente, con precisión académica, pero había un dolor persistente tras sus palabras. Diana no solo había destruido su carrera, sino también su fe en las personas. Es una maestra creando ilusiones, explicó el profesor. Muestra a todos exactamente lo que quieren ver. Para mí, era una sofisticada conocedora del arte. Para su marido, probablemente juega el papel de un estudiante admirador. Llamaron a la puerta. Ruth entraba con el tradicional té de la mañana. Al ver la cara de su amiga, cerró la puerta en silencio y se hundió en la silla de enfrente. ¿Tan mal está? Elizabeth le entregó una carpeta con papeles. Ruth los hojeó lentamente, con el rostro cada vez más tenso. Típico cazador de fortunas, concluyó. Pero aquí hay algo que no cuadra. David no es tan rico como sus anteriores objetivos. No se trata del dinero. Elizabeth se acercó a la ventana. David es socio de un bufete prestigioso. Su reputación y sus contactos son lo que le interesa. Lo está utilizando como trampolín para un botín mayor. Ruth frunció el ceño. Marcus Schaefer, socio mayoritario, viudo, fortuna estimada en decenas de millones. Elizabeth se volvió hacia su amiga. David es solo una forma de entrar en el círculo social adecuado. El día se alargó interminablemente. Los pacientes se sucedían, sus problemas, infidelidades, rencores, malentendidos, parecían lejanos e insignificantes. Elizabeth escuchaba, asentía, hacía recomendaciones, pero su mente trabajaba en su propio rompecabezas. Por la tarde, se quedó en el despacho, echando un vistazo a las redes sociales de Diane. Fotos profesionales, artículos sobre arquitectura, comentarios sobre el trabajo de diseñadores famosos, una imagen cuidadosamente construida de intelectual y profesional. Sonó el teléfono. Marcus Schaefer. ¿Elizabeth? ¿Interrumpo? Quería invitaros a ti y a David a cenar este sábado. Una pequeña reunión de socios con sus cónyuges. Ella dudó en contestar. Marcus siempre la había tratado con una calidez especial. Apreciaba su perspicacia y sus habilidades sociales. Por supuesto, Marcus. Allí estaremos. ¡Estupendo! Y... Elizabeth. Su voz se hizo más tranquila. Ten cuidado. Algo extraño está pasando en la oficina. No puedo explicarlo exactamente, pero tengo un mal presentimiento. Después de la llamada, Elizabeth permaneció sentada en la oscuridad del despacho durante largo rato. Al otro lado de la ventana, la ciudad encendía sus luces nocturnas. Las pantallas de los ordenadores parpadeaban en el edificio contiguo. La gente terminaba su jornada laboral. Se apresuraba a volver a casa con sus familias, a cenar, a la comodidad familiar. Su teléfono volvió a cobrar vida. Un mensaje de David. Hoy vuelvo a llegar tarde. Reunión importante con contratistas. Elizabeth abrió la aplicación de localización. El punto que marcaba el teléfono de su marido estaba cerca del Hotel Grand River. Cerró la aplicación y empezó a hacer las maletas. En casa se duchó, se cambió de ropa y se instaló en su despacho con una copa de vino. Sobre el escritorio había impresiones de extractos bancarios. David había estado retirando dinero en efectivo con regularidad durante los últimos 3 meses.
y las cantidades eran cada vez mayores. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Ethan. Hay nueva información. Diana se ha reunido a solas con Marcus, 2 veces en la última semana. Elizabeth guardó el teléfono y se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal, se vio a sí misma. Una mujer serena, aparentemente tranquila, dispuesta a proteger lo que era suyo. No por celos u obsesión, sino por principios. Hay cosas a las que no se puede renunciar sin luchar. El sonido de un coche que se detenía llamó su atención. David salía del taxi con un paso menos seguro de lo habitual. Al parecer había bebido algo durante la cena. Tenía una mancha de carmín en la camisa. Elizabeth subió al dormitorio antes de que él entrara en la casa. Tumbada en la oscuridad, escuchó cómo su marido se duchaba. Se ponía el pijama y se acomodaba en su lado de la cama. Olía a pasta de dientes mentolada y a perfume ajeno. ¿Estás despierta?, susurró en la oscuridad. No, respondió ella. ¿Qué tal la reunión con los contratistas? Productiva. Siento que sea tan tarde. Elizabeth permaneció en silencio. El reloj seguía sonando en el silencio del dormitorio, mientras la sirena de una ambulancia cortaba el aire nocturno a lo lejos. David no tardó en dormirse, con la respiración profunda y uniforme. Ella se quedó despierta, recordando las palabras del profesor Andrews sobre la capacidad de Diana para crear ilusiones. Ahora estaba creando la ilusión de pasión para David, la ilusión de interés profesional para sus colegas, la ilusión de encuentros fortuitos para Marcus. Por la mañana, Elizabeth se despertó antes de lo habitual. David seguía dormido, su rostro en sueños parecía indefenso, casi infantil. Le miró y pensó en lo fácil que se deja engañar la gente cuando realmente quiere creer una bonita mentira. Un mensaje de Ruth la esperaba en la oficina. He encontrado algo interesante sobre nuestro depredador. Pásate en tu hora de comer. El primer paciente del día, un hombre de mediana edad que sufría un deseo obsesivo de controlar a su mujer, le habló de sus miedos. Elizabeth le escuchó, observando los patrones de comportamiento que le eran familiares. Inseguridad disfrazada de mandonería, miedo a la pérdida que se convierte en manía de control. Verá, dijo él, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de su silla. A veces siento que si bajo la guardia, aunque solo sea un minuto, todo se vendrá abajo. Elizabeth le miró con simpatía profesional, pensando en lo irónica que era la vida. Ella ayudaba a otros a resolver problemas de pareja, mientras su propio matrimonio se desmoronaba. A la hora de comer, bajó a la tienda de antigüedades de Ruth. Su amiga la esperaba en una habitación alejada, llena de muebles antiguos. Sobre la mesa, había una carpeta llena de recortes de periódico. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre el extraño comportamiento de Diana? Ruth sacó uno de los recortes. Mira esto, un artículo de hace 5 años sobre un incendio en un estudio de arquitectura de Portland. Murieron 3 personas. Entre los empleados había una tal Diane Meyer. Elizabeth estudió el artículo con atención. El incendio había comenzado por la noche, cuando casi no había nadie en el edificio. Se citó un cortocircuito como causa, pero la investigación reveló extrañas incoherencias. El caso se cerró por falta de pruebas. Una semana después del incendio, continuó Ruth, la compañía de seguros pagó una indemnización enorme. Y otro mes después, Diane Meyer se convirtió en Diane Walker y se mudó a otro estado. Elizabeth sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La historia estaba adquiriendo un matiz más oscuro de lo que ella había pretendido en un principio. El olor a periódicos viejos y archivos polvorientos llenaba la pequeña oficina de archivos. Elizabeth estaba sentada ante un escritorio lleno de pilas de periódicos de Portland, de 5 años atrás. Cada artículo sobre el incendio añadía nuevos detalles al retrato de Diane Walker. Las páginas amarillentas contaban la historia de una mujer ambiciosa que ascendía rápidamente en Andrews and Associates, un estudio de arquitectura. Fotos de actos corporativos la mostraban junto al profesor Andrews, una sonrisa impecable, una mirada atenta, una mano en su hombro. ¿Busca algo en concreto? La archivera, una mujer mayor con el pelo canoso pulcramente peinado, puso una taza de café delante de Elizabeth. Información sobre un incendio en un estudio de arquitectura. Murieron 3 personas. ¡Ah! Esa historia de terror. La mujer tomó asiento a su lado. Recuerdo el incidente. Lo extraño es que el sistema de seguridad se desconectó minutos antes de que se declarara el incendio. Las cámaras de seguridad también dejaron de funcionar.
Elizabeth sacó un bloc de notas. ¿Has seguido la investigación? Por supuesto. Toda la ciudad hablaba de ello, sobre todo después de que saliera que uno de los muertos, Michael Donovan, iba a entregar unos documentos a Hacienda. Un nuevo detalle hizo recelar a Elizabeth. ¿Documentos? ¿De qué tipo? Nadie lo sabía con exactitud, pero una semana después del incendio, su viuda recibió un sobre anónimo que contenía una gran suma de dinero. La policía se interesó, pero ella se negó a cooperar con la investigación. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ethan. Encontré la conexión. Diane trabajó en el departamento de contabilidad de Andrews Associates un mes antes del incendio. Tenía acceso a los registros financieros. Elizabeth dio las gracias al archivero y reunió el material. Fuera caía una fina llovizna que convertía las aceras en espejos que reflejaban el cielo gris. Entró en el coche, sacó el teléfono y marcó el número de la viuda de Donovan. Al cuarto tono descolgó el auricular. Al habla, la voz de la mujer sonaba cautelosa. Señora Donovan, me llamo Elizabeth Colley. Estoy investigando las circunstancias que rodearon el incendio de la oficina de Andrews y Asociados. Una larga pausa. Han pasado 5 años. ¿Por qué remover el pasado? Porque podría volver a ocurrir. Diane Walker, alias Meyer, trabaja ahora en otro estudio de arquitectura, y me temo que la historia podría repetirse. Una pausa de nuevo, luego un suspiro tranquilo. Ven, creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa de Sarah Donovan estaba en un suburbio tranquilo, pequeña, bien cuidada, con un jardín pulcro. En el porche había macetas de crisantemos, cuyos vivos colores contrastaban con el fondo gris general del día lluvioso. Michael descubrió irregularidades en los estados financieros. Sarah sirvió té en tazas de porcelana antigua. Desaparecían grandes sumas de las cuentas de la empresa. Estaba planeando una investigación interna. ¿Y Diane lo sabía? Ella se encargaba del papeleo. Michael confiaba en ella. Parecía muy ejecutiva, interesada. Sarah agarró la taza con dedos temblorosos. El día antes del incendio, dijo que había encontrado algo grave. Iba a discutirlo con el profesor Andrews. Y entonces ocurrió el incendio. Sí, y una semana después recibí un sobre con dinero y una nota, por la seguridad de su hija. Sarah se levantó y se acercó a la chimenea, donde había una fotografía de una adolescente sonriente. ¿Qué podía haber hecho? Emma empezaba a recuperarse de la muerte de su padre. Elizabeth miró la fotografía del difunto Michael Donovan, el rostro abierto, los ojos sinceros. Un hombre que solo quería hacer lo correcto. Después del incendio, continuó Sarah, empecé a notar cosas extrañas. Coches desconocidos fuera de la casa, correo perdido, llamadas extrañas. Al cabo de un mes, nos mudamos aquí y cambiamos de número de teléfono. El miedo se convirtió en parte de nuestras vidas. Al salir de casa de Sarah, Elizabeth sintió una pesadez en el pecho. La historia estaba tomando un cariz siniestro. Diana no era solo una cazadora de hombres ricos, era capaz de cosas mucho peores. En la oficina la esperaba un mensaje de Marcus Schaefer. Tenemos que hablar. Es importante. ¿Nos vemos en el Bluebird en una hora? El Bluebird, un pequeño restaurante del distrito financiero, era el lugar favorito de Marcus para reunirse con clientes importantes. Elizabeth entró exactamente una hora después. Marcus ya la esperaba en una mesa al fondo del local. Algo está pasando en la empresa, empezó sin preámbulos. Desaparecen documentos. Las cifras de los informes están cambiando. David ha empezado a actuar de forma extraña. Elizabeth bebió un sorbo de agua de su vaso. ¿Cuándo empezó? Hace unos 3 meses, después de que se incorporara una nueva empleada, Diane Walker. Marcus bajó la voz. Esta mañana descubrí que alguien intentaba acceder a las cuentas principales de la empresa. ¿Y tienes sospechas? Diane está mostrando un interés inusitado por la parte financiera de nuestros proyectos. Hace demasiadas preguntas. Y David es como si estuviera bajo hipnosis. Elizabeth le habló a Marcus de su investigación. El incendio de Portland, el destino de Michael Donovan, el oscuro pasado de Diana. Con cada palabra, el rostro de Marcus se volvía más sombrío. Hay que hacer algo, dijo al fin. Pero con cuidado. Si es realmente peligrosa. Tengo un plan. Elizabeth sacó una carpeta de su bolso. Pero voy a necesitar tu ayuda. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a David de un humor inusualmente elevado.
Había preparado la cena, abierto el vino y encendido las velas. ¿Una ocasión especial?, le preguntó, notando el ligero aroma de un perfume desconocido en su camisa. Solo echaba de menos nuestras cenas familiares, sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Durante la cena, David habló de un nuevo proyecto, un rascacielos en el centro de la ciudad. Elizabeth escuchaba, observando sus gestos, sus entonaciones, notando las notas falsas en su entusiasmo. Por cierto, bebió un sorbo de vino. El sábado hay un acto benéfico. Marcus insiste en que asistamos. Por supuesto, sonrió Elizabeth. Ya he elegido un vestido. Le costó mucho conciliar el sueño por la noche. Las piezas del rompecabezas se arremolinaban en su cabeza, el incendio, los documentos desaparecidos, las extrañas coincidencias. Diana tejió su red lenta y cuidadosamente, pero esta vez se encontró con un adversario digno. Su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de Ethan. He encontrado algo más. ¿Nos vemos mañana? La mañana siguiente a la marcha de David, Elizabeth encontró en la papelera un trozo de papel con unos números esbozados. No era la letra de su marido, era limpia, femenina. Hizo una foto y se la envió a Ethan. Ruth la esperaba en el despacho con la noticia. ¿Recuerdas aquel viejo caso de incendio? Me puse en contacto con el periodista que lo cubrió. Dijo que le quedaba material inédito. ¿Qué tipo de material? Imágenes de vigilancia de un edificio vecino. Consiguieron captar algo interesante antes de que se estropeara el sistema de seguridad. Elizabeth echó un vistazo al calendario. Faltaban 3 días para la recaudación de fondos. El tiempo corría en su contra, pero se sentía cerca de una pista. Llamaron a la puerta. Otro paciente. Elizabeth guardó sus papeles en la caja fuerte y se dispuso a escuchar los problemas de los demás, mientras su propia vida se tambaleaba al borde del desastre. La mujer de mediana edad hablaba de sus temores sobre el futuro, sus inseguridades sobre su marido, sus sospechas de infidelidad. Elizabeth la escuchó, observando la amarga ironía de la situación. Una terapeuta cuya propia vida familiar se desmoronaba. Después de la cita, revisó las imágenes de vídeo que la periodista le había enviado. La calidad no era la mejor, pero una de las imágenes mostraba claramente una figura entrando en el edificio poco antes del incendio. Una silueta de mujer, un andar familiar. Sonó el teléfono. David. Cariño, hay una importante reunión de inversores hoy. Volveré tarde. Claro, cariño, suerte con la reunión. Elizabeth abrió la aplicación de rastreo. El punto que marcaba el teléfono de su marido se acercaba al Hotel Grand River. Cerró la aplicación y marcó el número de Ethan. Es hora de pasar a la siguiente fase del plan, dijo. Diana necesita sentirse segura, que piense que no sospechamos nada. A través de la ventana de su despacho podía ver la ciudad preparándose para la noche, las luces encendidas, la gente corriendo a casa, los restaurantes preparando las mesas para la cena. Una vida corriente en la que nadie sospechaba los secretos y traiciones que se escondían tras las respetables fachadas. El acto benéfico se celebró en una vieja mansión a las afueras de la ciudad. El edificio victoriano, rodeado de un cuidado parque, resplandecía con docenas de ventanas. Una hilera de coches caros bordeaba la entrada. Invitados elegantemente vestidos ascendían por los escalones de mármol. Elizabeth se ajustó el collar de perlas, regalo de David por su 10º aniversario de boda. Su vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura y llevaba el pelo peinado en un recogido clásico. Su aspecto era impecable. Su papel de esposa de arquitecto de éxito exigía conformidad. David la ayudó a salir del coche y le rodeó la cintura con un brazo que le resultaba extraño. En los últimos días se había vuelto cada vez más distraído, como si sus pensamientos estuvieran siempre vagando por algún lugar lejano. Hoy llevaba un traje nuevo, gris, de corte impecable, y obviamente, confeccionado por una mujer. Marcus Schiffer se reunió con ellos en el vestíbulo. Elizabeth, estás deslumbrante. Le besó la mano con galantería. David, tenemos que discutir los detalles del proyecto. ¿Te importa que me lleve a tu mujer unos minutos? Se acercaron a la ventana que daba al jardín nocturno. Marcus bajó la voz. Todo listo. Se ha avisado a seguridad. Las cámaras están funcionando. Elizabeth asintió, observando a Diane Volker entrar en el vestíbulo. Vestido negro impecable, joyas exquisitas, el andar seguro de una mujer acostumbrada a ser el centro de atención.
Se dirigió directamente al grupo de inversores donde estaba David. «Está actuando más rápido de lo que pensábamos», comentó Marcus. «Esta mañana ha intentado acceder a los documentos del nuevo proyecto. Afortunadamente, conseguí sustituirlos a tiempo. Las grabaciones de seguridad. Ethan lo tiene todo bajo control. Cada movimiento que hace queda grabado. La velada se estaba animando. Los camareros servían champán y se oía el sonido de un piano de cola en la sala de música. Elizabeth mantenía conversaciones triviales, sonreía a las personas adecuadas, pero nunca perdía de vista el objetivo principal. Diana era una maestra en el trato con el público. Pasaba de un grupo a otro, encantando a sus interlocutores, dando la impresión de ser una oyente inteligente e interesada. Prestó especial atención a un inversor neoyorquino de edad avanzada, Robert Hagan. «Interesante elección de objetivo», susurró Ruth, acercándose sigilosamente a Elizabeth. Hagan es conocido por sus arriesgadas inversiones inmobiliarias. «Y por su reciente divorcio», añadió Elizabeth. «Una fortuna estimada en cientos de millones». David observaba a Diana desde la distancia, con una mirada cada vez más intensa. Elizabeth se dio cuenta de que estaba terminando su tercera copa de champán, algo inusual en él, normalmente tan comedido con el alcohol. Hacia medianoche, Diana se escabulló discretamente hacia la salida del jardín. Unos minutos después, David se dirigió también hacia allí. Elizabeth esperó un momento y lo siguió, manteniéndose a la sombra de los árboles. «Esto no puede seguir así». La voz de David temblaba de excitación. «Tengo que contárselo todo a Elizabeth». «Cariño». Había una indulgente ternura en la voz de Diana. «¿De verdad crees que lo entenderá? ¿Que te perdonará? Hemos ido demasiado lejos. Los papeles... Eso ya no importa. En una semana todo habrá terminado. Nueva vida, nuevas oportunidades». Diana le pasó la mano por la mejilla. «Tú quieres eso, ¿verdad? Ser libre, empezar de nuevo». Elizabeth se retiró en silencio hacia las sombras. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Ethan. «Hay una actualización sobre el fraude financiero. Urgente». De vuelta en el vestíbulo, se encaró con Marcus. «¿Pasa algo?», preguntó, dándose cuenta de su estado. «Todo va según lo previsto». Se obligó a sonreír. «Incluso mejor de lo que esperábamos». Aquella noche, cuando llegaron a casa, David estaba desacostumbradamente callado. Elizabeth lo observó realizar mecánicamente las actividades habituales. Colgar el traje, ducharse, prepararse para acostarse. «Ha sido una velada agradable», dijo ella, cepillándose el pelo frente al espejo. «Sí». Se quedó inmóvil un momento. «Elizabeth, tenemos que hablar». «Por supuesto, cariño. ¿Mañana?» «Mañana». Asintió y se metió bajo las sábanas, dándole la espalda a la pared. Elizabeth permaneció sentada en la oscuridad del dormitorio durante largo rato, escuchando su respiración. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche. Otro mensaje de Diana. Mañana intentaría confesarlo todo, pero ya no importaba. Los acontecimientos se habían vuelto irreversibles. Por la mañana se despertó con el sonido de una maleta siendo empaquetada. David intentó no hacer ruido, pero las tablas del suelo crujían traicioneramente bajo sus pasos. Elizabeth se quedó quieta, contando sus pasos, escuchando el crujido de la ropa, el sonido de las cremalleras al cerrarse. Sonó el timbre. David se quedó inmóvil y bajó rápidamente. Elizabeth lo siguió en silencio. Del pasillo llegaban voces apagadas. Diana había llegado antes de lo previsto. «¿Está todo listo?». Su voz sonaba impaciente. «Casi. Solo faltan algunas cosas». «No hay tiempo. El taxi está esperando». Elizabeth volvió al dormitorio y se sentó en la silla junto a la ventana. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe y se oyó el ruido de un coche que se alejaba. Sacó el teléfono y marcó el número de Ethan. «Están de camino. Empecemos». El despacho de arquitectura estaba inusualmente activo para ser sábado por la mañana. Marcus había convocado una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Había carpetas de documentos sobre la mesa, pruebas de fraude financiero, firmas falsificadas, fondos desaparecidos. «Señores», empezó Marcus, «me temo que tenemos un grave problema». En ese momento, Diana y David estaban facturando en el aeropuerto. Les esperaba un vuelo a México, la primera escala de su cuidadosamente planeada huida. No sabían que todas sus acciones estaban siendo grabadas por cámaras de seguridad,
y su equipaje ya había llamado la atención de los de seguridad. Elizabeth estaba sentada en su despacho repasando los últimos informes de Ethan. La historia estaba llegando a su fin, pero ella no sentía ninguna satisfacción. Solo cansancio y un extraño vacío. Sonó el teléfono. Ruth, pon las noticias. Es urgente. El canal local emitía un boletín de última hora. 2 sospechosos de un gran fraude financiero han sido detenidos en el aeropuerto. Se están registrando las oficinas de un conocido estudio de arquitectura. No se mencionaba ningún nombre, pero Elizabeth sabía que aquello no había hecho más que empezar. Se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida habitual de los sábados. Gente corriendo, niños jugando en el parque, flores frescas vendiéndose en la esquina. Nadie sabía que en esos minutos se estaban arruinando destinos, se estaban rompiendo vidas, se estaban haciendo añicos ilusiones. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. No tienes ni idea de con quién te has metido. Elizabeth borró el mensaje sin dudarlo. Sabía exactamente con quién estaba tratando y estaba preparada para las consecuencias. Por la noche regresó a la casa vacía. El dormitorio estaba desordenado. Cajones abiertos, ropa desparramada y perchas vacías en el armario. En el tocador había un anillo de boda. David se lo había dejado antes de marcharse. Elizabeth recogió la ropa desparramada, hizo la cama y ordenó el armario. Las acciones metódicas la ayudaron a mantener la compostura. Mañana comenzaría una nueva fase. Interrogatorios, explicaciones, vistas judiciales. Pero hoy se permitía ser simplemente una mujer cuyo marido se había ido con otra. Sonó el timbre y Ruth se plantó en el umbral con una botella de vino y una caja de bombones. Su amiga abrazó a Elizabeth en silencio, y solo entonces se permitió llorar. La primera vez que lo hacía. Se sentaron en la cocina, bebieron vino y hablaron sobre la traición, el dolor, la esperanza y el futuro. Al otro lado de la ventana anochecía. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. La vida continuaba a pesar de todo. ¿Sabes?, dijo Ruth sirviendo el resto del vino. A veces el final es en realidad el principio. Elizabeth miró el anillo de boda que tenía sobre la mesa. 15 años de vida anidados en un pequeño círculo dorado. Lo cogió con cuidado y lo guardó en su caja de recuerdos. Sí, respondió. A veces hay que perderlo todo para empezar de nuevo. La comisaría de policía recibió a Elizabeth con un zumbido sordo de voces y olor a café cargado. El detective Morrison, un hombre mayor de mirada atenta, la condujo a una sala de interrogatorios. Sobre el escritorio había una impresionante pila de documentos, pruebas de las maquinaciones financieras de Diane y David. Señora Colley, necesitamos detalles. Morrison encendió la grabadora. ¿Cuándo notó por primera vez la actividad sospechosa? Elizabeth colocó con cuidado su carpeta sobre el escritorio. En los últimos meses, había acumulado un expediente impresionante. Extractos bancarios, fotografías, conversaciones grabadas. Una historia de traición, contada con hechos y cifras. Hace 3 meses, los hábitos financieros de su marido cambiaron, dijo con calma y profesionalidad. Grandes retiradas de efectivo, nuevas tarjetas de crédito, gastos inexplicables. Al mismo tiempo, empezaron a desaparecer documentos de la empresa. Morrison tomaba notas en su cuaderno. Hábleme de Diane Volker. Su verdadero nombre es Diane Meyer. Se cambió el apellido 2 veces tras divorcios escandalosos. Hace 5 años trabajaba en Andrews y Asociados en Portland. ¿Dónde fue el incendio? Sí, murieron 3 personas. La versión oficial es un accidente. Pero uno de los muertos, Michael Donovan, iba a entregar documentos a Hacienda sobre irregularidades financieras. Otro detective entró en el despacho, un detective joven con un portapapeles en la mano. Señor, han llegado los resultados del examen forense de los documentos del aeropuerto. Han encontrado memorias USB con información encriptada en el equipaje. Elizabeth recordó la mañana de la detención. Diana tenía un aspecto impecable, incluso esposada. La espalda recta, la cabeza alta y una sonrisa desdeñosa. David, en cambio, parecía destrozado, los hombros caídos, los ojos en el suelo, las manos temblorosas. Después del interrogatorio, se reunió con Ethan en un pequeño café al otro lado de la calle de la comisaría. El investigador privado parecía cansado pero satisfecho. La policía financiera está interesada en el caso, informó, removiendo azúcar en su café.
Parece que las maquinaciones son mucho más graves de lo que pensábamos. Diana consiguió transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. ¿Lo sabía David? Parcialmente. Utilizó su firma para tramitar documentos, pero ella misma se encargó de los planes principales. Manipulación clásica. Le dio la información suficiente para hacerlo cómplice, pero no le dio los detalles. El teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de su abogado. David ha aceptado un acuerdo con la fiscalía, listo para testificar contra Diane. El ambiente en el estudio de arquitectura era tenso. Marcus convocó una reunión de personal de emergencia. La noticia del escándalo financiero ya se había filtrado a la prensa y las acciones de la empresa se desplomaban rápidamente. Tenemos que ser muy abiertos, dijo Marcus mirando a los rostros ansiosos. Cooperación total con la investigación, transparencia absoluta en todas las operaciones. La reputación de la empresa está en juego. Después de la reunión, invitó a Elizabeth a su despacho. Había una botella de whisky añejo sobre la mesa. Marcus solo la sacaba en ocasiones especiales. Has salvado a la empresa. Le sirvió 2 vasos. Si no hubiera sido por tu vigilancia, lo habríamos perdido todo. Diana planeaba una gran estafa con un nuevo proyecto. Elizabeth se llevó el vaso a los labios, inhalando el agrio sabor. No solo protegía a la empresa. Lo sé, se calló Marcus. ¿Cómo lo llevas? Trabajando. Ayuda a no pensar. Por la noche, volvió a una casa vacía. En el buzón había una carta del abogado de David, los papeles del divorcio. Puso el sobre en la mesa de la cocina sin abrirlo. Ruth llegó sin avisar, con una bolsa de la compra y una botella de vino. No puedes quedarte sola en un momento así, declaró sacando las ollas. Prepararon la cena, hablando de todo y de nada. Ruth hablaba de su tienda, de nuevos envíos de antigüedades, de divertidos incidentes con los clientes. La normalidad de estas conversaciones tuvo un efecto tranquilizador. Cuando James se marchó, pensé que nunca podría volver a empezar. Y entonces abrí la tienda, y la vida cobró un nuevo sentido. Elizabeth sonrió al recordar cómo su amiga había transformado el viejo local en una acogedora sala de exposición de antigüedades. A veces se puede crear algo hermoso a partir de los fragmentos de una vida rota. Una noche, después de que Ruth se hubiera marchado, sacó un viejo álbum de fotos. Su boda, su luna de miel, su primera casa, sus viajes juntos. 15 años de vida en imágenes y recuerdos. El teléfono sonó inesperadamente. El número del investigador. SRA. Collie, disculpe el retraso. Tenemos un problema. Diane se niega a llegar a un acuerdo con la investigación. Es más, amenaza con revelar información comprometedora. Elizabeth cerró el disco. ¿Qué tipo de información? Todavía no se sabe, pero exige una reunión con usted, en privado. A la mañana siguiente, Elizabeth entró en la sala de visitas del centro de detención. Diana estaba sentada ante el escritorio, pálida, sin maquillaje, pero conservando la postura de una dama de sociedad. Qué amable por venir, sonrió. Siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Elizabeth se sentó frente a ella, escrutando a la mujer que había arruinado su matrimonio. A la luz de los fluorescentes, Diana parecía más vieja que su edad, con sombras bajo los ojos y arrugas en la frente. Tengo una propuesta, continuó Diana. Una en la que todos salimos ganando. Tú me ayudas a salir de aquí, y yo no cuento a la prensa detalles subidos de tono sobre tu marido. Ex marido, corrigió Elizabeth. Detalles. Diana agitó la mano despreocupadamente. Lo importante es que tengo información que podría arruinar no solo su carrera, sino también tu reputación. ¿De verdad crees que puedes chantajearme? Oh, no lo creo. Lo sé. Verás, David era muy hablador después de unas copas de vino, especialmente cuando se trataba de hablar de su perfecta esposa psicoterapeuta y sus secretos comerciales. Elizabeth sintió un escalofrío en su interior. Algunos aspectos de su práctica se encontraban en la zona gris de la ética profesional. Nada ilegal, pero lo bastante controvertido como para provocar un escándalo. No tienes pruebas. Intentó hablar con calma. ¿Estás segura? ¿Lo comprobamos? Diana se inclinó hacia adelante. O discutimos las condiciones. En ese momento se abrió la puerta y entró un investigador con una carpeta de documentos. Señorita Volker, me temo que sus negociaciones tendrán que interrumpirse. Tenemos nuevo material de Portland. Diana se recostó en su silla. Su sonrisa arrogante se desvaneció ligeramente. ¿Qué nuevo material?
Imágenes de vigilancia del edificio de al lado, la misma noche del incendio. El investigador colocó las fotos delante de ella. Unas imágenes muy claras. Elizabeth vio cómo la cara de Diana pasaba de la suficiencia a la preocupación, de la inquietud al miedo. De repente, comprometer información sobre prácticas laborales cuestionables le pareció insignificante comparado con ser acusada de un triple asesinato. Al salir de la sala de aislamiento, se sintió extrañamente desolada. Había ganado la batalla, pero la victoria dejaba un sabor amargo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marcus. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Necesitan tu ayuda con la estrategia de crisis. La vida seguía. Había que recuperar la reputación de la empresa, ayudar a los pacientes, construir un nuevo futuro. Elizabeth subió a su coche y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Una mujer cansada pero intacta, dispuesta a seguir adelante. La vista se prolongó hasta bien entrada la tarde. Elizabeth se sentó en la sala a escuchar las declaraciones de los testigos. Antiguos compañeros de Diane en Portland, expertos financieros, investigadores. Todos añadían nuevos detalles al retrato de una mujer que había convertido el engaño en un arte. David fue el último en declarar. Había adelgazado considerablemente durante el mes de prisión preventiva, y su caro traje le quedaba como un saco sobre su delgada figura. Le temblaba la voz al relatar las manipulaciones de Diana, cómo se había ido enredando poco a poco en sus planes. Conocía todos mis puntos débiles, dijo, evitando mirar a Elizabeth. El miedo a envejecer, la inseguridad, el deseo de demostrarme algo a mí mismo, lo utilizó con maestría. Después de la sesión, Elizabeth se quedó en el pasillo vacío del tribunal. El sol del atardecer coloreaba las paredes de mármol en tonos dorados, y en algún lugar a lo lejos se oían las voces apagadas de los funcionarios del tribunal. «Señora Colley». El abogado de David, un hombre mayor de rostro cansado, se acercó a ella. «A mi cliente le gustaría hablar con usted, en privado». Ella dudó un momento y luego asintió. David fue conducido a una pequeña sala de reuniones. Paredes grises, una mesa, 2 sillas. El guardia permaneció junto a la puerta. «Gracias por aceptar reunirse», empezó, entrelazando los dedos nerviosamente. «Te debo una explicación». «No hace falta», le interrumpió Elizabeth. «Tu testimonio fue exhaustivo». «No, no lo entiendes. Hay cosas que no dije en el juicio». Se pasó una mano por el pelo ralo. «Diane sabía de los problemas de la empresa mucho antes de trabajar allí. Alguien le pasaba información». Elizabeth se inclinó hacia adelante. «¿Quién? No estoy segura». Pero aludió a contactos en la alta dirección. Alguien le abría el camino. Le daba acceso a documentos. Me vinieron a la mente detalles extraños de los últimos meses. Decisiones inexplicables de la Junta, archivos que desaparecían, la progresión demasiado fácil de Diane en su carrera. Al salir del juzgado, Elizabeth llamó a Ethan. «Tenemos que investigar a todos los miembros de la Junta, especialmente sus transacciones financieras del último año». «Ya estoy trabajando en ello», se hizo eco el detective. «Hay algunas pistas interesantes sobre Robert Fisher. ¿Recuerdas que apoyó activamente la idea de poner a Diane al frente del nuevo proyecto?» Esa noche sonó el timbre. Marcus estaba en la puerta con una botella de whisky y una expresión de preocupación en el rostro. «Acabo de recibir una actualización de seguridad», dijo mientras entraba en la sala de estar. «Han encontrado archivos encriptados en el ordenador de Fisher. Parece correspondencia con Diana, fechada mucho antes de que se incorporara al bufete». Elizabeth se sacó las gafas. «¿Así que fue una operación planeada?» Más concretamente, Marcus bebió un sorbo de whisky. «Fisher ha desaparecido. Su teléfono está apagado, la casa está vacía. Su secretaria dice que está en un vuelo urgente a Europa». El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de un número desconocido. «Estás indagando demasiado, para antes de que sea demasiado tarde». A continuación llegó una foto. Elizabeth fuera del juzgado, tomada claramente desde larga distancia. «Se están poniendo nerviosos», comentó Marcus, mirando la foto. «Entonces vamos por buen camino». Por la noche, Elizabeth no podía dormir. Se sentó en su despacho a revisar viejos archivos de la empresa. Hacía 5 años, en la época del incendio de Portland, la empresa había ganado inesperadamente un contrato importante. Fisher había supervisado aquel proyecto. Ruth llamó por la mañana. «Pon las noticias, es urgente».
La televisión emitía un mensaje urgente. Habían encontrado el cadáver de Robert Fisher en un suburbio de Zúrich. La teoría preliminar era suicidio. No es suicidio, dijo Ethan cuando se reunieron en su despacho. Hay demasiadas coincidencias. Fisher estaba dispuesto a declarar. Tenía una cita con los investigadores la semana que viene. Elizabeth miró los cuadros de la pared del despacho del detective. Pruebas, testimonios, esquemas de conexiones. La historia era mucho más grande que una simple venganza de una esposa infiel. Nos enfrentamos a un grupo organizado, continuó Ethan. Diana es solo la punta del iceberg. Hay gente con serias conexiones y oportunidades detrás de ella. Llamaron a la puerta y un mensajero trajo un sobre dirigido a Elizabeth. Dentro había una fotografía antigua, Diana rodeada de un grupo de hombres. En el reverso se leía, Consejo de Administración de Andrews & Associates, una semana antes del incendio. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Ethan. Elizabeth se quedó mirando las caras de la foto. En una esquina de la foto, ligeramente alejado del grupo principal, había un hombre que se parecía mucho a uno de los actuales miembros del Consejo de Administración de la empresa. Gerald Hawk, pronunció. Se incorporó a nuestro consejo hace 3 años, supuestamente por recomendación de unos socios. Ethan tecleó rápidamente algo en el ordenador. Gerald Hawk. Interesante. Su verdadero nombre es Harry Hoffman. Cambió de identidad después de que su empresa de Portland quebrara. ¿La quiebra que ocurrió justo después del incendio? Exactamente. Y una cosa más. Él era el principal beneficiario del pago del seguro. Elizabeth sintió que las piezas del rompecabezas iban encajando. Diana no era solo una estafadora. Era la autora de una trama bien planeada. Llegó a casa por la tarde acompañada de un coche de policía. El investigador había insistido en que hubiera seguridad tras el incidente del mensaje amenazador. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano por David. Debería habértelo dicho antes. Lo siento. En su despacho, Elizabeth conectó el pendrive a su ordenador. Una carpeta de documentos se abrió en la pantalla. Estados financieros, correos electrónicos, fotos. La historia de una trama delictiva que llevaba años funcionando. Una llamada telefónica la sorprendió estudiando el material. ¿Señora Colley? La voz del investigador sonaba preocupada. Acabo de recibir un mensaje del centro de detención. Diane Volker ha sido encontrada inconsciente en su celda. El diagnóstico preliminar es envenenamiento. Elizabeth se hundió en su silla, sintiendo que un escalofrío la recorría por dentro. Intentaban cubrir sus huellas, eliminando a cualquiera que pudiera hablar. A la mañana siguiente, llegó al hospital. Diana yacía bajo vigilancia en una habitación privada, enredada entre cables de equipos médicos. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. El veneno había sido neutralizado a tiempo. Recuperó el conocimiento hace 1 hora, informó el médico de guardia. Me pidió que le llamara. Diana parecía desacostumbradamente vulnerable, sin maquillaje ni ropa de diseño. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, expresaban ahora miedo. Han intentado matarme, susurró. Como Fisher, como los otros. ¿Quiénes son, Diana? La gente que me creó, los que me enseñaron a ser así. Ella sonrió débilmente. Es curioso, ¿verdad? Pensé que los estaba usando y en realidad se oyeron pasos en el pasillo. Una enfermera había traído la medicación. Diana agarró a Elizabeth del brazo. No tomes café en tu despacho. Han sobornado a la señora de la limpieza. De vuelta en su despacho, Elizabeth encontró una taza de café humeante sobre su mesa, un ritual diario al que se había acostumbrado con los años. Junto a ella había una nota de la señora de la limpieza. Tu favorito, Canela. Tiró el café por el fregadero y llamó a la policía. Los acontecimientos estaban tomando un cariz cada vez más peligroso, pero era demasiado tarde para echarse atrás. En algún lugar de la ciudad había gente al acecho, dispuesta a todo para mantener sus secretos. Por la noche Ruth llamó. Conozco a un periodista. Está dispuesto a publicar historias en cuanto demos la señal. Ese será nuestro seguro. Elizabeth se acercó a la ventana. La ciudad estaba encendiendo sus luces nocturnas. La gente se apresuraba a volver a casa, ajena a la batalla que se desarrollaba a la sombra de los rascacielos y las oficinas respetables. De acuerdo, dijo. Que prepare el material. Mañana empezamos una nueva fase del juego. El sol del amanecer coloreaba las ventanas de los rascacielos en tonos rosas y dorados. Elizabeth estaba sentada en el coche de Ethan, observando la entrada principal del edificio de oficinas.
El lugar estaba desierto a las 5 de la mañana. Solo un guardia de seguridad en una cabina y un par de empleados de limpieza madrugadores. Hawk suele ser el primero en llegar, dijo Ethan tendiéndole un termo de café. Le gusta proyectar la imagen de un adicto al trabajo. En realidad aprovecha las horas de la mañana para reuniones secretas. En el salpicadero había fotos de la semana pasada. Hawk en compañía de hombres extraños, pasándose sobres. Conversaciones tranquilas en salas de conferencias vacías. ¿Crees que tiene idea de lo que sabemos? Elizabeth dio un sorbo a su café, arrugando la nariz ante el amargor. Sin duda, después del intento de asesinato de Diana, han sido más cautelosos, pero el pánico hace a la gente predecible. A las 6:30, un sedán negro con los cristales tintados se detuvo ante el edificio. Hawk bajó del asiento del copiloto, y la silueta de otro hombre se vislumbró en el asiento trasero. «Haz fotos», susurró Ethan, sacando una cámara con un objetivo largo. Elizabeth sacó su teléfono y marcó el número del investigador Morrison. «Ya están aquí», procediendo según lo previsto. El edificio comenzaba su ajetreo matutino. El servicio de limpieza estaba terminando. Llegaban los primeros empleados. Nadie prestaba atención a los 2 técnicos que instalaban nuevos equipos en la sala de servidores. Agentes de policía encubiertos. «¿Señora Colley?» Llegó una voz por el auricular. «La operación ha comenzado. Equipo de asalto en posición. De cemento». Elizabeth salió del coche y se dirigió a la entrada principal. El guardia de seguridad, alertado de antemano, asintió y la dejó pasar sin comprobar su identificación. Los pasos resonaron en el vestíbulo vacío. El ascensor la llevó a la última planta. Las luces estaban encendidas en el pasillo que conducía al despacho de Hawk. Detrás de la puerta se oían voces apagadas. La reunión había empezado temprano. Todo debería estar listo a las 10. La voz de Hawk sonaba tensa. En cuanto se publique el informe trimestral, cundirá el pánico en la bolsa. Tenemos que tener tiempo para transferir activos. ¿Y Volker?, preguntó una voz desconocida. Podría hablar. Ya se está ocupando. Tenemos un hombre de guardia en el hospital. Elizabeth sacó su teléfono y envió un mensaje a Morrison. Unos segundos después, unos hombres armados vestidos de paisano aparecieron en el pasillo. La operación había comenzado. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Hawk y su interlocutor ni siquiera tuvieron tiempo de levantarse de la mesa. En el ordenador se abrieron documentos sobre la transferencia de grandes sumas de dinero al extranjero. Gerald Hawk, queda usted detenido como sospechoso de fraude financiero, organización de una asociación ilícita e intento de asesinato. Leyó los derechos el investigador mientras la policía le esposaba. El edificio estaba alborotado. Llegaron periodistas, atraídos por la aparición de la policía. Los empleados se reunieron en grupos, intercambiando conjeturas y rumores. Marcus convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Hubo un silencio sepulcral en la sala de conferencias mientras leía una lista de cargos contra Hawk y sus socios. La empresa se vio envuelta en una trama internacional de blanqueo de dinero, dijo. Durante años utilizaron nuestros proyectos como tapadera de operaciones ilegales. Elizabeth se sentó junto a Marcus, observando las reacciones de los presentes. Algunos parecían realmente conmocionados, otros ocultaban cuidadosamente la mirada. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Ethan. El hospital ha detenido a una enfermera. Intentó acceder a la vía de Diana. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Interrogatorios, protocolos, una conferencia de prensa. La historia que habían estado armando durante meses finalmente tomó forma. Elizabeth llegó al hospital por la tarde. Diana tenía mejor aspecto, aunque seguía conectada a los monitores. Lo han vuelto a intentar, dijo Elizabeth, tomando asiento junto a la cama. Lo sé, la enfermera me habló de la detención. Diana guardó silencio un momento. Estoy dispuesta a hacer una declaración completa, sobre todo, Portland, el incendio, los planes de blanqueo de dinero. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansada de huir, cansada de ser una marioneta en manos de otro. Sonrió débilmente. Y porque tú eres el único que me ha visto como persona, no solo como delincuente. El investigador Morrison entró en la habitación con una grabadora y una carpeta de documentos. Comenzó un largo proceso de testimonios. Diana habló de cómo 10 años atrás había conocido a un grupo de financieros que le habían ofrecido un case,
Poco a poco fue cayendo en sus tramas, haciéndose cada vez más dependiente. Cómo aprendió a manipular a la gente, a destruir vidas, a crear la tapadera perfecta para el crimen. El incendio de Portland no pretendía causar víctimas, le temblaba la voz. El plan era solo destruir los documentos, pero algo salió mal. Tarde esa noche, Elizabeth regresó a casa. En el buzón había una carta del abogado de David. El consentimiento del divorcio había sido firmado, todos los términos aceptados. Se sirvió un vaso de vino y salió a la terraza. La ciudad vivía su vida habitual. Las ventanas iluminadas, los coches circulando, la música sonando en alguna parte. Una velada normal que era el final de una historia y el principio de otra. Sonó el teléfono. Ruth. ¿Has visto las noticias? Has ganado. No es una victoria, respondió Elizabeth. Solo restablecer la justicia. A la mañana siguiente llegó a la oficina antes de lo habitual. Tenía que preparar la rueda de prensa, reunirse con los auditores, ocuparse de las consecuencias del escándalo. Marcus la esperaba en la recepción. El Consejo de Administración ha votado unánimemente a favor de tu nombramiento como vicepresidenta de Ética y Seguridad Corporativa. Elizabeth enarcó las cejas, sorprendida. ¿Es un cargo nuevo? Creado específicamente tras los acontecimientos de ayer. Necesitamos a alguien que pueda evitar que se repitan situaciones como esta. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía un paquete de documentos de la policía. El testimonio de Diana había sido grabado. Comenzaba una investigación internacional masiva. «Sabes», dijo Marcus, mirando por la ventana la ciudad despierta, «a veces hay que sobrevivir a la traición para hacerse más fuerte». Elizabeth se acercó a su escritorio, donde había una fotografía de su boda. 15 años atrás, ella y David habían mirado al futuro con esperanza y amor. Ahora la fotografía parecía una instantánea de la vida de otra persona. Guardó la foto en el cajón de su escritorio y sacó su agenda. Iba a ser un día largo, pero por primera vez en meses se sentía verdaderamente libre. El teléfono sonó en la sala de espera. El primer paciente del día esperaba consulta. La vida seguía, y en este nuevo capítulo, Elizabeth era por fin la protagonista de su propia historia. La sala estaba abarrotada. Periodistas, agentes de la ley, empleados de la empresa, todos reunidos para la vista final del caso, que la prensa ya había bautizado como el escándalo arquitectónico de la década. Elizabeth estaba sentada en primera fila, viendo cómo los testigos de la acusación se levantaban uno a uno para declarar. Sarah Donovan, viuda del hombre que murió en el incendio de Portland, habló de los últimos días de su marido. Su voz tranquila pero firme hizo que los miembros del jurado inclinaran la cabeza y tomaran notas en sus cuadernos. Michael sabía que corría un riesgo, dijo Sarah, apretando un pañuelo entre las manos. Pero creía que la verdad tenía que salir a la luz. La última noche me dijo, a veces hay que tomar la decisión correcta, aunque sea la más difícil. El profesor Andrews fue el siguiente en testificar. Los años transcurridos desde el escándalo de Portland habían dejado huella, canas, arrugas profundas, aspecto cansado, pero su voz sonaba segura al describir la trama de fraude financiero descubierta por Michael Donovan. Crearon el sistema perfecto, explicó. Utilizaron proyectos arquitectónicos legítimos como tapadera para blanquear dinero. Cada contrato, cada presupuesto contenía partidas de costes ocultas. El dinero pasaba por empresas fantasma, disolviéndose en transacciones internacionales. Entre sesión y sesión, Elizabeth quedó con Ethan en una pequeña cafetería frente al juzgado. El investigador privado parecía cansado pero satisfecho. Meses de duro trabajo por fin habían dado resultados. Los federales han descubierto toda la red, informó removiendo azúcar en su café. Hawk era solo uno de los ejecutivos. Estafas similares operaban en docenas de empresas de todo el país. ¿Y Diana? ¿Cómo está? Declarando a puerta cerrada. Su información ha sido muy valiosa para la investigación. Ethan sacó una carpeta de su maletín. Por cierto, encontré algunos documentos interesantes sobre el caso Fisher. Su muerte no fue un suicidio. Elizabeth abrió la carpeta. Fotografías, informes periciales, extractos bancarios, pruebas de un asesinato cuidadosamente planeado. Fisher sabía demasiado y se había convertido en un peligro para la organización. De vuelta a la sala, notó cómo el rostro de Hawk cambiaba al ver las nuevas pruebas.
La máscara de confianza en sí mismo se había resquebrajado, revelando el miedo y la desesperación de un hombre que se daba cuenta de que el juego había terminado. David fue el último en declarar aquel día. Había adelgazado aún más y el traje le colgaba como una percha. Pero se mantuvo erguido, mirando al jurado a los ojos. «No busco excusas para mis actos», dijo. «Me dejé engañar, hice la vista gorda ante señales evidentes, traicioné la confianza de personas que creían en mí. Pero lo peor de todo es que traicioné a la mujer que había sido mi apoyo y mi columna vertebral durante 15 años». Elizabeth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ruth, sentada a su lado, le apretó la mano en silencio. Después de la reunión, el abogado de Diane se acercó a Elizabeth. «A mi cliente le gustaría reunirse con usted, en privado». En la habitación del hospital, donde Diana seguía bajo vigilancia, reinaba el silencio. Solo el pitido del equipo médico rompía el silencio. «Hay algo que necesito contarte», empezó Diana cuando Elizabeth se sentó a su lado. «Sobre cómo empezó todo, sobre por qué me volví así». La historia que contó estaba llena de dolor y decepción. Una chica con talento de una familia pobre que soñaba con una vida mejor. Su primer trabajo fue en una empresa financiera, donde la gente de la organización se fijó en ella. Poco a poco se vio arrastrada a tramas delictivas a través de pequeños encargos que se fueron agravando. Sabían encontrar un acercamiento a todo el mundo. Sonríe Diana con amargura. A mí a través de mi ambición y sed de reconocimiento. A David, a través de sus inseguridades y el miedo a envejecer. A Hawk a través de la codicia y la megalomanía. ¿Y el incendio en Portland? Se suponía que era una operación rutinaria de destrucción de documentos. Pero Donovan demostró tener demasiados principios. Diana se volvió hacia la ventana. No sabía que el edificio no estaría vacío. Juro que no era mi intención. Por la noche, Elizabeth permaneció sentada en su despacho durante largo rato, revisando los expedientes de los casos. Sobre la mesa había fotografías de todos los participantes en el drama. Hawk, confiado en su impunidad. David, que se había perdido en pos de una ilusión. Diana, que se había convertido en una herramienta en manos de otros. Sonó el teléfono. Marcus. La prensa se ha enterado del rastro internacional. Mañana saldrá una nueva oleada de historias. ¿Está preparada la empresa? El plan de crisis está funcionando, pero necesitaremos tu ayuda con el comunicado de prensa. Tras la conversación, Elizabeth salió al balcón de su despacho. La ciudad resplandecía de luces, viviendo su vida normal. En algún lugar, en otras oficinas, probablemente se estaban desarrollando historias similares de traición y manipulación. Por la mañana llegó un mensaje del investigador Morrison. Hawk está cooperando. Empezó con una confesión sincera. En la sala del tribunal, Hawk parecía destrozado. Su testimonio reveló la escala de las operaciones, los nombres de las figuras clave, los patrones de flujo de dinero. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de una organización criminal. Elizabeth escuchó sus confesiones y se fijó en los detalles que formaban una imagen completa. Una historia que empezó como un drama personal de traición se había convertido en la denuncia de un sindicato internacional del crimen. Después de la sesión, Sarah Donovan se acercó a ella. «Gracias», dijo simplemente. «Michael quería llegar a la verdad. Tú has completado lo que él empezó». En el despacho, Elizabeth esperaba noticias. El Consejo de Administración había votado unánimemente a favor de su nombramiento como jefa de controles internos. Un nuevo cargo creado para evitar situaciones similares en el futuro. «Te lo has ganado», le dijo Marcus al entregarle los papeles del nombramiento. «Y no solo por tus cualidades profesionales, sino también por tu valor personal». Por la noche, Ruth llamó. «Enciende la televisión. Empieza el reportaje especial». En la pantalla aparecieron caras conocidas. Hawk esposado, Diane testificando, David saliendo del tribunal. Los periodistas lo llamaban el caso del siglo. Hablaban de las conexiones internacionales, de las estafas multimillonarias. Elizabeth apagó el televisor y se acercó a la ventana. En el reflejo se vio a sí misma, una mujer que había pasado por la traición y el dolor, pero que se había hecho más fuerte. Una mujer que no temía desafiar al sistema y ganar. El teléfono sonó en el escritorio. El número era inidentificable. «No tienes ni idea de dónde te has metido», dijo una voz desconocida. «Esto no ha terminado». «No»,
respondió Elizabeth con calma. Es solo el principio. Colgó el teléfono y sacó de la caja fuerte una carpeta con material nuevo. En realidad, la historia no había terminado. Empezaba a desenredarse, revelando nuevos nombres, nuevas conexiones, nuevos crímenes. Pero ahora Elizabeth estaba preparada para la batalla. Sabía que no estaba sola. Había amigos leales, profesionales honrados, gente dispuesta a luchar por la verdad. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía un sobre del abogado de David, los últimos papeles del divorcio, que requerían su firma. Elizabeth miró la letra de su marido, que le resultaba familiar. La extensa firma de la última página parecía un gesto de despedida. Firmó los papeles y dejó el bolígrafo a un lado. Un capítulo de la vida había terminado, pero otro había comenzado, más complejo, más peligroso, pero también más real. Una historia de traición se había convertido en una historia de justicia, y esa transformación merecía todo el sufrimiento que había padecido. Había pasado un mes desde el veredicto. El sol de otoño iluminaba el despacho de Elizabeth, donde hojeaba los periódicos de la mañana. Los titulares estaban repletos de noticias sobre una investigación internacional, la detención de altos cargos, la congelación de las cuentas de una organización criminal. Hawke había sido condenado a 15 años de máxima seguridad. Sus confesiones ayudaron a la investigación a encontrar a los líderes de una red criminal en 5 países. Diana, que llegó a un acuerdo con la investigación, se libró con una condena condicional y la obligación de cooperar con las fuerzas del orden. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Marcus la invitaba a una reunión del Consejo de Administración. La empresa se recuperaba poco a poco del escándalo, implantando nuevos sistemas de control e inspección. Los auditores internacionales han terminado su inspección, le informa Marcus al entrar en la sala de reuniones. Todo está limpio, podemos empezar nuevos proyectos. Alrededor de la mesa se sentaban caras desconocidas, los nuevos miembros de la Junta que habían sustituido a los detenidos. Profesionales jóvenes y enérgicos, con una reputación impecable y experiencia en grandes empresas internacionales. Elizabeth, Marcus señaló el proyector. Háblame del nuevo sistema de control interno. Ella se levantó, sintiendo los ojos atentos sobre ella. En el último mes, había tenido que revisar por completo el departamento de seguridad, implantando nuevos protocolos de control de las contrapartes y estableciendo un sistema de alerta temprana de irregularidades financieras. Después de la reunión, Elizabeth bajó a la tienda de antigüedades de Ruth. Una amiga estaba arreglando los nuevos objetos expuestos: relojes antiguos, figuritas de porcelana, candelabros de bronce. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Ruth, sirviendo té en sus tazas favoritas. Productivo. La empresa está volviendo a la normalidad. Elizabeth se quedó callada un momento. El abogado de David llamó esta mañana. ¿Y qué quería? David pide una reunión. Dice que hay información importante sobre las conexiones internacionales de la organización. Ruth miró a su amiga con atención. ¿Vas a IR? Tengo que ir, ya no es personal. Se trata de la seguridad de la empresa. La reunión se celebró en el despacho del investigador Morrison. David había adelgazado aún más, pero mantuvo la calma. Su libertad condicional suponía plena cooperación con la investigación. Había otro informante en la empresa. Empezó sin preámbulos. Alguien que sigue pasando información a los restos de la organización. Elizabeth sacó un bloc de notas. ¿Tienes pruebas? Grabaciones de conversaciones, correos electrónicos. No sé el nombre, pero puedo describir el patrón de comunicación. Ethan entró en el despacho con un portátil. En la pantalla aparecieron diagramas de flujo de datos, patrones de transferencia de información, mensajes codificados. Esto parece la letra de un profesional, comentó el detective. ¿Alguien de seguridad? David negó con la cabeza. De más arriba, alguien con acceso a información estratégica. Por la tarde, Elizabeth trabajó hasta altas horas de la noche analizando los datos que había obtenido. Sobre la mesa había expedientes de personal de alto nivel, informes financieros, actas de reuniones. Sonó el teléfono. Diane. Me he enterado de que estás buscando al topo, dijo con voz tensa. Ten cuidado. Esta gente no se detendrá ante nada. ¿Por qué estás ayudando? Porque estoy cansado de ser una marioneta, y porque tú eres el único que me ha visto como una persona, no solo como una criminal.
A la mañana siguiente, Elizabeth se reunió con Marcus en el parque cercano a la oficina. El viento otoñal arrancaba las últimas hojas de los árboles. «Tenemos un problema», le dijo, entregándole una carpeta con documentos. «Hay un informante de una organización criminal que opera en la empresa». Marcus echó un vistazo al material. Eso explicaría las filtraciones de las últimas semanas. ¿Qué sugiere? Una operación para identificarle, pero tenemos que tener cuidado, asustarlo y perdemos contacto con el resto de la organización. El plan fue elaborado con Morrison y Ethan. A cada empleado clave se le daría información única, una tapadera para rastrear la fuga. Ruth proporcionó su tienda para las reuniones secretas del grupo de trabajo. Entre las antigüedades se elaboraron detalles de la operación, se analizaron datos y se construyeron teorías. «Tiene que ser uno de los nuevos miembros del consejo», conjeturó Ethan. «Biografías demasiado perfectas, referencias demasiado impecables». Elizabeth recordó la última reunión, las miradas escrutadoras, las preguntas aclaratorias, el especial interés por los sistemas de seguridad. La operación había empezado en silencio. Cada día se arrojaban datos cuidadosamente preparados al campo de información de la empresa. El equipo de Ethan seguía sus movimientos, registraba los contactos, analizaba las reacciones. Pasó una semana de tensa expectación. Elizabeth prácticamente vivía en la oficina, coordinando la seguridad y a los investigadores. Por las noches repasaba los informes, buscando patrones, estableciendo conexiones. El viernes por la noche, Morrison llamó. «Tenemos una pista. Michael Burns, el nuevo director financiero. Su verdadero nombre es Martin Blackwood, antiguo empleado de un banco de Zúrich». «¿El mismo banco por el que pasó el dinero de la organización?» «Exactamente. Estamos comprobando sus contactos de los últimos 5 años». El sábado por la mañana, Elizabeth llegó al despacho vacío. Se sentó frente al ordenador y abrió la base de datos de nuevas contrataciones. El historial de Michael Burns parecía impecable. Formación prestigiosa, carrera de éxito, referencias de empresas respetadas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Estás indagando demasiado. Para». Reenvió el mensaje a Morrison y siguió trabajando. En algún lugar, en la biografía perfectamente elaborada, debía de haber una pista, un hilo que condujera a la verdad. Por la tarde, Ethan llegó a la oficina con nueva información. «Encontré una conexión. Burns se reúne regularmente con gente relacionada con la organización. La última reunión fue ayer, un restaurante en el distrito de negocios. ¿Tenemos pruebas? ¿Fotos? ¿Grabaciones de conversaciones?» Les dio todos los detalles del nuevo sistema de seguridad. Elizabeth miró por la ventana la ciudad nocturna. En algún lugar, en aquel laberinto de calles y edificios, había gente al acecho, dispuesta a destruir todo lo que ella intentaba proteger. El domingo había una reunión de urgencia con Marcus y la junta directiva. Las pruebas eran irrefutables. Burns trabajaba para los restos de una organización criminal, intentando restaurar su influencia en la empresa. «No podemos correr ningún riesgo», dijo Marcus. «Lanzaremos una operación para detenerlo mañana por la mañana». Elizabeth regresó a casa a última hora de la noche. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había fotos de su casa, de su coche, de sus reuniones con amigos. La advertencia era clara. Llamó a Morrison. «Están intentando intimidarme». «Entonces vamos por buen camino. Se acabará mañana». El lunes empezó como de costumbre. Burns llegó a la oficina a las 9 en punto, pasó por seguridad, subió a su despacho. No se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo grabados por cámaras, de que un equipo de extracción ya estaba en el edificio. A las 10, Elizabeth entró en su despacho con una carpeta de documentos. «Michael, tenemos que hablar del informe financiero». Levantó la vista de su ordenador, un hombre tranquilo y seguro de sí mismo, inconsciente de que su juego había quedado al descubierto. «Claro, siéntate». En ese momento los agentes del servicio secreto entraron en el despacho. Burns ni siquiera intentó resistirse, quizás sabía que ese día llegaría inevitablemente. Por la tarde, la noticia de su detención estaba en la prensa. Los periodistas volvieron a asediar la oficina exigiendo comentarios. Marcus dio una rueda de prensa, asegurando al público la plena cooperación de la empresa con la investigación. Elizabeth estaba sentada en su despacho, revisando los resultados de la operación. Sobre la mesa había una fotografía encontrada entre las pertenencias de Burns. Un grupo de personas con trajes caros,
tomada con el telón de fondo de un banco suizo. Algunas de las caras eran conocidas de la investigación, otras aún no habían sido identificadas. Sonó el teléfono. Diana. He visto las noticias. Felicidades. Todavía no ha terminado. Lo sé, pero ahora no tienen ninguna posibilidad de recuperar influencia en la empresa. Se quedó callada un momento. Voy a volar mañana. Programa de protección de testigos. Elizabeth se acercó a la ventana. La ciudad se preparaba para la noche, encendiendo las luces de las ventanas de oficinas y pisos. En algún lugar, probablemente ya se estaban gestando nuevas tramas, nuevos planes, nuevos crímenes. Pero esta noche podía permitirse una sensación de satisfacción. Otra batalla ganada, otro paso hacia la justicia. El teléfono sonó en la mesa. Ruth la invitaba a cenar. La vida seguía, y en este nuevo capítulo Elizabeth por fin se sentía parte de ella, defendiendo lo que creía justo, luchando contra quienes intentaban destruir lo que el trabajo honesto había creado. La primavera llegó a la ciudad inesperadamente pronto. Los manzanos del parque cercano a la oficina se cubrieron de un delicado color rosado, llenando el aire de una sutil fragancia. Habían pasado 6 meses desde la detención de Burns, y la vida tomaba lentamente un nuevo rumbo. Elizabeth se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho. El puesto de vicepresidenta de Seguridad Corporativa significaba un despacho más amplio en la última planta del edificio. La vista de la ciudad, transformada por el sol primaveral, era espectacular. Sobre el escritorio había un número reciente del Financial Times con su foto en la portada. La mujer que cambió la cultura empresarial, rezaba el titular. Los periodistas calificaron la historia del desenmascaramiento de una organización criminal de punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia empresarial. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Marcus la invitaba a una reunión con representantes de una comisión internacional de seguridad financiera. «Quieren aprender de nuestra experiencia», le dijo. «Vuestro sistema de control está reconocido como uno de los mejores del sector». Expertos de distintos países se reunieron en la sala de conferencias. Elizabeth presentó nuevos protocolos de seguridad desarrollados a partir de su experiencia en la lucha contra la red criminal. Cada elemento del sistema se creó teniendo en cuenta situaciones del mundo real y amenazas potenciales. Tras la presentación, una mujer del regulador financiero suizo se acercó a ella. Un trabajo impresionante, especialmente el mecanismo de detección precoz de transacciones sospechosas. «La experiencia es la mejor maestra», respondió Elizabeth, aunque el precio de esa lección resultó ser alto. A la hora de comer bajó a la tienda de antigüedades de Ruth. Una amiga estaba colocando una nueva adquisición, una colección de fotografías antiguas de principios del siglo XX. «Mira lo que he encontrado». Ruth le entregó una foto en un marco desgastado. Un retrato de grupo de unos empleados de banco, fechado en 1920. La historia se repite, ¿verdad? Elizabeth escrutó la fotografía. Los rostros serios de los hombres de riguroso traje, la atmósfera de respetabilidad y prosperidad. ¿Cuántos secretos e intrigas se escondían tras aquella fachada? Por cierto, Ruth sacó un sobre. Ha llegado una invitación para un acto benéfico. ¿Recuerdas que hace un año empezó todo? Hace un año. Parecía una eternidad desde aquella tarde en la que se había fijado por primera vez en las miradas que se habían intercambiado David y Diana. El comienzo de una historia que había cambiado tantas vidas. De vuelta a la oficina, Elizabeth encontró un mensaje del investigador Morrison. Una investigación sobre las conexiones internacionales de la organización había arrojado nuevos resultados. Se había detenido a altos cargos en 3 países y se habían congelado cuentas por valor de miles de millones de dólares. «Tu testimonio fue clave», dijo Morrison en la reunión, especialmente cuando se combinó con la información de Diana. «¿Cómo está ella, por cierto?» «El programa de protección de testigos está funcionando eficazmente. Ha empezado una nueva vida en algún lugar de la costa oeste». Se quedó callado un momento. David, en cambio, pide otra reunión. Elizabeth dudó. Solo se habían visto una vez desde el juicio, una reunión formal para firmar los papeles finales del divorcio. David parecía envejecido, perdido, pero había algo nuevo en sus ojos, una comprensión, una toma de conciencia, tal vez incluso una sabiduría que había llegado demasiado tarde. «De acuerdo», decidió. «Organiza una reunión». La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería no muy lejos del juzgado.
David había adelgazado notablemente, pero se mantenía tranquilo y confiado. Estaba claro que el programa de rehabilitación y los servicios a la comunidad le estaban sentando bien. Conseguí un trabajo como profesor en una universidad, dijo después de intercambiar saludos formales. Diseño arquitectónico para principiantes. Resultó ser exactamente lo que necesitaba. Elizabeth asintió, notando la sinceridad en su voz. Me alegro por ti. He estado pensando mucho en lo que pasó, sobre mis decisiones, mis acciones, sobre lo fácil que es perderse persiguiendo ilusiones. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que lo peor no es traicionar a los demás, sino a uno mismo, tus principios, tu esencia. Levantó la vista. Siempre te has mantenido fiel a ti mismo, incluso en los peores momentos. Después de la reunión, Elizabeth dio un largo paseo por la ciudad. La brisa primaveral traía el olor de los árboles en flor. Los niños jugaban en las calles. Las parejas de enamorados se sentaban en los cafés de las aceras. Una vida corriente que sigue adelante pase lo que pase. Por la noche, Ruth llamó. ¿Quieres venir? Tengo una sorpresa para ti. En la tienda, entre los muebles antiguos y los cachivaches de época, Ruth le tendió una cajita. La encontré en una subasta. Pensé que te gustaría. La caja resultó ser musical. Una suave melodía llenó el espacio, resonando en los espejos antiguos y los jarrones de cristal. Hermosa. Elizabeth pasó el dedo por la incrustación. Y simbólica. ¿Por qué? Porque la música sigue sonando aunque se rompa el mecanismo. Solo tienes que encontrar la manera de arreglarlo. Al día siguiente la oficina estaba especialmente ocupada. La empresa lanzaba un nuevo proyecto, un complejo de viviendas sociales que jóvenes arquitectos de una universidad local habían ayudado a diseñar. Cambiará la fisonomía de todo un barrio, explicó Marcus en la presentación, y demostrará que los negocios no solo pueden ser rentables, sino también socialmente responsables. Elizabeth escuchó las presentaciones, observando el entusiasmo de los jóvenes profesionales. En sus ojos ardía el mismo fuego que había visto una vez en los de David. El deseo de crear, de construir, de hacer del mundo un lugar mejor. Por la noche, se quedó hasta tarde en la oficina, revisando los informes de seguridad. El nuevo sistema funcionaba a la perfección, detectando la más mínima desviación de los protocolos establecidos. Sonó el teléfono. Ethan. Ha surgido información sobre las últimas operaciones de la organización en Asia. Parece que están intentando reconstruir la red a través de empresas fantasma. Envía los datos a Morrison. Que un equipo internacional lo investigue. Tras la llamada, Elizabeth se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, viviendo su vida nocturna normal. En algún lugar, la lucha contra el crimen continuaba. Se creaban nuevas tramas para defraudar, nuevas amenazas. Pero ahora lo sabía. Nada era imposible. Hasta el sistema más complejo puede destruirse si se encuentra su punto más débil. Hasta las mentiras más enrevesadas pueden quedar al descubierto si no se tiene miedo de buscar la verdad. El teléfono sonó en su mesa. Una invitación a una conferencia internacional sobre seguridad corporativa. Le habían pedido que presentara una ponencia sobre nuevos métodos para detectar delitos financieros. La vida siguió su curso, abriéndole nuevos horizontes y oportunidades. Una historia de traición y venganza se convirtió en una historia de crecimiento y transformación. El drama personal se convirtió en el catalizador de un cambio radical. Elizabeth hizo las maletas y salió de la oficina. La tarde primaveral llenó la ciudad de una energía especial de renovación y esperanza. Tenía mucho trabajo por delante, nuevos retos y descubrimientos. Pero ahora lo sabía. Cada prueba nos hace más fuertes. Cada pérdida nos enseña a apreciar lo que es realmente importante. Su teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Ruth. No lo olvides. Mañana se inaugura una nueva exposición. El tema es resurgir de las cenizas. Elizabeth sonrió. Era difícil pensar en una metáfora más apropiada para su historia. A veces hay que pasar por el fuego para renacer de nuevo. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo.